Ya. Ay, gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Gracias por la palabra que vamos a dar el día de hoy. Que tú seas hablando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y que esa palabra caiga en buena tierra como semilla, Padre. Y que tú seas, Señor, dándonos el entendimiento para entender de tu palabra, Señor. Y que tú uses a la pastora para ser de medio de ello. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a comenzar. Usted sabe que a mí me gusta enseñar con imágenes, con... Ya, entonces el tema de hoy se llama evidencias científicas de la Biblia acerca de la creación, acerca de lo que ya está ratificado en la palabra del Señor. Es importante que nosotros aprendamos y manejemos datos científicos y también datos bíblicos para poder contradecir a aquellas personas que no creen mucho en la Biblia o que tienen dudas acerca de la veracidad de la palabra del Señor. Bueno, como ustedes saben, la Biblia tiene numerosos pasajes que describen fenómenos naturales, como la evaporación, la lluvia, los caminos del mar. Muchos de estos enunciados fueron escritos siglos, milenios antes de que la ciencia moderna los explicara técnicamente. Usted sabe que la Biblia se ha escrito dentro de aproximadamente 5.000, 6.000 años. Ya llevamos de historia de la humanidad en la que Dios es el autor de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es nuestro manual. Y ahí está escrito palabras, quizá en forma poética, que explican y expresan científicamente los avances hoy día que ha descubierto la ciencia. Como por ejemplo el ciclo del agua. Antiguamente ustedes saben que en los tiempos de Galileo Galilei, imagínense los 1500 en este siglo nomás, pensaban que la Tierra era cuadrada, ¿cierto? Que la Tierra no, del ciclo del agua no lo podían entender, el asunto de la lluvia, por lo general se creaba mucho misticismo. Y ahora vemos en la Biblia que ya en el libro de Job, imagínense, el Job es uno de los libros más antiguos, y en Eclesiastés 1.7 dice que eh, describe la acción de atraer gotas y destilar lluvia y que vuelve el agua en un ciclo, que vuelve al mar y el mar no se llena. Ese es el postulado que habla en Job. Mire, yo se lo voy a leer. Job eh, 36, del 27 al 28, nos dice, Él atrae las gotas de las aguas. ¿Quién? Dios. Al transformarse el vapor, imagínense el vapor, en lluvia. Ahí está hablando la condensación, evaporación, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea, imagínense que el libro de Job, escrito hace miles y miles de años antes de Cristo, ya describía el ciclo del agua. Cuando recién en el siglo XVII, Perrault y Edmund Marité en 1660, ellos empezaron a descubrir esto, que la lluvia se explicaba mediante la evaporación y la distribución de la, no solamente por fuentes subterráneas, sino también a través de la lluvia. Entonces, a ellos, imagínense, recién lo habían descubierto ya lo que la Biblia ya no había escrito sorprendentemente años atrás. También nos habla en la Biblia acerca de los senderos del mar. Yo no sé si ustedes han visto esa película de Buscando a Nemo, ¿se acuerdan? Que ahí veíamos que la tortuga quería agarrar justamente una corriente de agua marina. ¿Por qué? Porque están por dentro del mar que son corrientes de agua, son caminos en la que la Biblia ya nos describe en el Salmo 8.8 que habla de los que pasan por los senderos del mar, que nadan por los caminos del mar. O sea, nos está dando a entender que hay rutas y corrientes marinas en el mar. Entonces, si nos damos cuenta, los científicos están descubriendo cosas que ya estaban escritas, inspiradas a través del Espíritu Santo por los santos hombres de Dios que existieron antes. Ustedes saben que la Biblia, por el récord de Guinness, es un libro excepcional, maravilloso, porque ahí encontramos astronomía, genética, encontramos avances científicos de tantas cosas que a veces hoy en día recién la ciencia lo está descubriendo. También acá en esto nos podemos dar cuenta que en el siglo XIX, Matthew Maury, en mediados de 1800, recopiló registros de bitácoras y estableció patrones regulares de las corrientes del agua. Imagínense que en esos tiempos ya ellos lo habían descubierto.
Y el otro enunciado, que también les va a sorprender a ustedes, la tierra colgando sobre la nada. ¿Quién iba a entender que ahí se estaba describiendo la ley de la gravedad? Porque imagínense en ese tiempo, dice, ¿cómo la tierra cuelga en la nada? Y acuérdense que en esos años se decían muchas teorías, muchos postulados, que la tierra era cuadrada, y en fin, una infinidad de cosas. Pero hoy la Biblia ya corrobora lo que ya está escrito, que la tierra pende en la nada. De hecho, en Isaías 40:22, como ya está escrito, nos dice, Él está, ¿quién? Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y esa palabra círculo viene de kan, que significa como una esfera, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Y aquí nos damos cuenta que Dios está hablando de la tierra que era un círculo, y en Job 26:7 dice que la cuelga la tierra sobre la nada. Esto, imagínense que ya se había descubierto, y esto se fue descubriendo gradualmente, por eso que a mí me gusta un postulado de un famoso genetista, Francis Collins, que descubrió el genoma humano. Este hombre era un ateo, ¿sabían usted que era un ateo? Y este hombre dice que descubrió a Dios en un laboratorio. Este hombre dice que estudió matemática, genética, física, era un doctor en la ciencia este hombre, Francis Collins. Y él dice que escuchaba a sus pacientes enfermos de cáncer, porque él quiso descubrir cuál era la raíz, por qué se enfermaba una célula y pasaba a ser maligna. Entonces, como él veía tantos enfermos de cáncer, él quería saber eso. Entonces empezó a estudiar el núcleo de la célula hasta llegar hasta lo más profundo, que era el ADN, y descubrió el genoma humano. Y él ahí, sus pacientes le hablaban del Señor. Y él, y él dice que, claro, cuando se dio cuenta que en el ADN habían 4 letras, ¿se acuerdan que es como un abecedario que describe la forma de nuestros ojos, nuestro pelo? O sea, es como un libro de la vida, que le llamó él. Y eso ya aparecía en el Salmo 139, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí nos damos cuenta, este hombre descubrió a Dios ahí, en un laboratorio, se dio cuenta que el genoma humano era el libro de la vida. Él se dio cuenta que Dios realmente existe, Él es real, porque ¿qué mente más inteligente puede haber eh, puesto esos códigos genéticos para que cada célula se vaya a cada parte de nuestro cuerpo y le diga que este va a ser mano, este va a ser ojo, este va a ser pies? El proceso, de hecho, de la cicatrización es un milagro. Nuestro cuerpo es un milagro. Si usted quiere ver evidencia de que Dios existe, mírese al espejo. Usted es a imagen y semejanza de Dios. ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es Dios? Y ahora la astronomía moderna está descubriendo lo que, imagínense, griegos, filósofos antiguos trataban de descubrir. También nos hablan del lenguaje literario de la Biblia. En la Biblia nosotros nos habla la poesía a través de parábolas, a través de imágenes, a través de descripciones literarias. Podemos ir descubriendo secretos o evidencias científicas, como le hablaba yo del Salmo 139. El hombre formado del barro también es otra evidencia bíblica y científica, es la evidencia del libro de Job. Job 33:6 nos dice, yo soy como tú, de barro formado. Job 10:9, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de devolver. Job 4:19, habitantes de casas de barro, cuyo fundamento es el polvo. Estos pasajes confirman lo que ya la Escritura nos dice, que el hombre fue formado del mismo material químico de la tierra. ¿Saben ustedes que nuestro cuerpo humano está compuesto por un 99% por 6 elementos? ¿Cuáles son esos 6 elementos? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Imagínense que Dios nos formó con sus manos. Dios, por ejemplo, en todo lo creado, en el inicio, cuando le dijo, sea la luz, Él creó todo con la palabra de su boca. Sea la luz, sepárese las aguas, que de la tierra salgan las plantas, que de la tierra salgan los animales, ¿se acuerdan? Que de la mar salgan las aves, pero del hombre no.
Él dice, ¿sabe lo que hizo? Tomó barro, ¿cierto? Y lo hizo al hombre a su imagen y semejanza y luego sopló aliento de vida. Así de, así de valiosos somos para Dios. Por eso que cuando a ustedes ven en las lápidas que dice expiró, ¿qué significa expiró? Que botó su último aliento. Que dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, nosotros somos creación de Dios y estos mismos elementos que yo les describía recién están en la tierra y en las arcillas. Un estudio de Gate encontró compatibilidad significativa entre la composición geoquímica del suelo y la química del cuerpo humano. O sea, tenían los mismos componentes. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que ellos al estudiar las proteínas, las membranas primarias, el ARN, descubrieron que teníamos los mismos componentes. También la Biblia declara que fuimos formados del polvo. La ciencia demuestra que nosotros fuimos hechos de los mismos elementos. Hay más evidencia científica que venimos del barro que del mono, por ejemplo. La famosa teoría de Darwin. Pero la verdad es que ellos trataron de dar una explicación porque como se creían ateos, que no creían en Dios, ellos querían por todas formas de refutar lo que está escrito en la Biblia. Pero nosotros, que somos cristianos, que conocemos la palabra, nos damos cuenta que la ciencia está avalando lo que ya la Biblia lo ha descrito. Y yo acá le hice una tabla para que ustedes vean el versículo que habla sobre la tierra cuelga en la nada, que está suspendida, y en el año aproximado en que fue descubierto. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de que ha sido en estos siglos. Habla del ciclo del agua, los senderos del mar. Jeremías 33:22, que habla de que las estrellas son innumerables, miles y millones de estrellas de galaxias. Y de hecho la astronomía ha dicho, cuando miran al cielo se dan cuenta que encuentran más estrellas, más vías lácteas, o sea, como un infinito. Cada vez encuentran más y más y más. Cada vez que la gente descubre nuevos telescopios más avanzados y con mayor capacidad, se dan cuenta que cada vez descubren más cosas. Y lo mismo pasa cuando con los microscopios, que el microscopio ve lo más pequeñito, ¿cierto? Descubrieron la célula, después el ADN, y en el ADN descubrieron las cuatro, esta famosa genoma humano, y en el genoma humano se fueron descubriendo más cosas, más chiquititas, más diminutas. Y se dieron cuenta que es como infinito, porque cada vez que hay nuevas evidencias científicas de nuevos elementos, nuevas herramientas para poder ver lo más micro, se dan cuenta que es infinito, que descubren más y más y más, porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso y nos creó de una manera tan maravillosa. Por eso que nos dice la palabra en Romanos que el mejor evangelista es su creación. En su creación podemos ver la existencia de Dios, que Dios es real y que Dios nos creó de forma maravillosa, como lo dice en el Salmo 139. No sé si ustedes lo han leído, pero dice que nos ha creado de forma maravillosa. También en Levítico 17:11, yo le voy a invitar a leer Levítico 17:11. Dios había dado al pueblo de Israel, en cierta manera le dio leyes de higiene y también le dio leyes con respecto a la sangre, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué nos da a entender y ahora han descubierto los científicos que en la sangre, si una persona se muere desangrada, ya no tiene vida? O sea, nuestra sangre es vital para nosotros, ¿no es verdad? Entonces, acá el Señor le da mucho énfasis a la sangre, que no debemos comer la sangre, por ejemplo, porque aparte que en la sangre ahí se transmiten los virus, se transmiten las bacterias, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a seguir a la próxima. Como estamos hablando de esto de la sangre, aquí el Señor nos dio que hay una función vital en la sangre, que es el transporte del oxígeno y la nutrición. Porque usted sabe que la sangre recorre el corazón, recorre todo nuestro cuerpo y es donde nosotros recibimos las vitaminas, la vitalidad, el oxígeno y todo lo que necesitamos para vivir. Entonces ya Dios había confirmado siglos atrás lo que la medicina moderna hoy ha descubierto.
También en Génesis 17:12 y Levítico 12:3 nos habla de la circuncisión. ¿Qué es lo que es la circuncisión? Es al varón se le debía, ¿cómo se Cortar. dice? Cortar la parte del cuerito del prepucio, de su genital, que era para evitar que tuviera infecciones. Y esto lo dijeron al octavo día. ¿Y sabía usted que en el octavo día es donde se provoca la mayor coagulación, donde ya está óptima la protombina, que se llama? Y eso lo descubrieron en la medicina moderna del siglo XX. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios es tan sabio cuando da sus leyes. En Jonás 2:6 también nos dice montañas en el fondo del mar. Y hoy han descubierto, a través de la cartografía submarina, hay un famoso, ¿cómo se llama? Jacques Cousteau. Se recuerdan que en los años del 1900, de 1980, por ahí más o menos, él tenía unas famosas submarinos que recorría el mar y él mostraba que realmente ahí habían montañas en el fondo del mar, cordilleras, fosas oceánicas, y eso ya estaba escrito en Jonás. En Isaías 40:22 también nos dice que el cielo se está extendiendo, la expansión del universo. Y esto lo descubrió Edwin Hubble en 1929, cuando él empezaron a descubrir la estrella, empezaron a descubrir el famoso, la Vía Láctea. Se dieron cuenta que como que el cielo se extiende, se expande, se expande. Y eso ya estaba escrito en Isaías 40:22. Isaías fue escrito antes de Cristo, imagínense, años, años y años atrás. En Job 38:22 nos habla de los tesoros de la nieve, que ahí nos muestra las propiedades físicas de la nieve, que es aislante, que es reserva de agua, y eso lo empezaron a descubrir a través de la meteorología moderna en el siglo XIX y siglo XX. Y le voy a leer este Job 38, porque la Biblia es un libro excepcional, es un libro maravilloso. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Se da cuenta que ahí, como le dice, tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? O sea, si nos damos cuenta, ya Job lo había descrito, lo que ya la ciencia ha descubierto hoy en día. También podemos darnos cuenta en la cuarentena en la mujer. ¿Sabe usted que la mujer, después que ha tenido su hijo, necesitaba estar 40 días en su casa? O sea, aquí el Señor le dio un mandamiento a Moisés que la mujer tenía que estar guardada. Cuando habla de inmunda no significa que sea sucia, no, está hablando de que tenía que ser guardada, que tenía que estar protegida. Cuando la mujer está con la menstruación, ¿por qué? Porque la mujer, si hoy en día se ha descubierto que es más sensible, que hormonalmente está más débil, entonces acá imagínense que Dios tiene tanta cuidado también de la mujer, en que tenía que guardarse en ese momento, no ir al templo, no estar quizá de visita en las casas, no estar trabajando la tierra, sino qué cosa tenía que estar en su casa guardada, protegida y cuidando a su guaguita, alimentando a su bebé y estar cuidando su cuerpo. Entonces, se da cuenta que el Señor todo lo hizo hermoso y lo hizo maravilloso. Qué importante la cuarentena. Y ellos lo veían como evitar una contaminación ritual, pero en realidad Dios lo hizo para guardar a la mujer. ¿Para qué? Para que se restaurara bien su cuerpo, porque el cuerpo sufre grandes cambios hormonales. Por eso que a la mujer le da, como se dice, cuando ha tenido su guaguita puede generar una depresión posparto, ¿cierto? Entonces, imagínense que en esos días, ¿qué tenía que hacer la persona? Estar tranquila. ¿Para qué también? Porque cuando la mamá está nerviosa, a veces no saca leche, porque está nerviosa, porque tiene que ir para comprar, que tiene que hacer allá, tiene que hacer acá. Entonces, el Señor, tan sabio para resguardar a la mujer, le dijo a los hombres, déjenla tranquila, ahí en su lugarcito, en su casita, va a tener que estar tranquila. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios aún en eso nos guardó a nosotros, a las mujeres, para poder evitar que nos enfermáramos. De hecho, muchas personas de repente me han contado que hay mujeres que de repente se enferman porque salen, porque hacen una rutina quizá como lo hacían antes y no, tienen que cuidarse. Su cuerpo necesita volver a la normalidad y para eso necesita estar como 40 días ahí en su casita.
Según la recuperación física tras el parto es un proceso que implica pérdida de sangre, exposición a infecciones. Por eso que se le habla de inmunda, no se le habla en el sentido de despectivo, sino se habla en el sentido de cuidado, de que está en una situación de que debe cuidarse. Después del nacimiento, la mujer experimenta un sangrado llamado loquios, que puede durar varias semanas, normalmente entre 4 o 6 semanas. Y hay riesgo en esa infección durante el puerperio, que le llama, el posparto. El útero está en un proceso de cicatrizar. El canal cervical está más abierto, lo que aumenta la vulnerabilidad a infecciones uterinas, la endometritis, que pueden ser graves si no se cuidan. Guardar reposo, evitar exposición a ambientes contaminados, reduce el riesgo de infección. Se da cuenta, incluso el varón no podía tocar a la mujer cuando estaba consangrado. ¿Por qué? Para evitar la endometriosis. Hoy en día se ha descubierto que la mujer necesita cuidarse de tener relaciones sexuales después en la cuarentena o cuando está con la menstruación. ¿Por qué? Porque esas pequeñas células de sangrado se van a otras partes del útero, de otras partes de las trompas falopio, y esas células empiezan a provocar sangrado, empieza a inflamarse. Por eso que, imagínense, Dios tan sabio que le dijo al varón que cuida a su esposa. Bueno, la cuarentena da tiempo para que la mujer descanse, se recupere, se adapta a la maternidad, favorece la salud mental, el bienestar, y nos damos cuenta que está muy correlacionado entre lo que dice la Biblia, la ciencia y el cuidado de nuestro cuerpo. Ahora, aquí habla con respecto a una perspectiva espiritual y ceremonial, pero acá ya la ciencia confirma de la necesidad de que la mujer esté tranquila después del posparto. También ahora vamos a hablar acerca del peligro científico de comer sangre, porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Eh, cuando Noé salió del arca, el Señor le dio una instrucción. Puedes comer de todo animal, pero menos beber su sangre. Cuando le dijo a Abraham, también le dijo lo mismo. A Moisés, cuando escribió la ley, también le dijo lo mismo a través de la Torá, no coman sangre. ¿Por qué? Porque la sangre puede contener patógenos peligrosos como virus, la hepatitis B y C o el VIH, bacterias, parásitos que pueden causar enfermedades graves. Consumir sangre cruda o mal cocida aumenta el riesgo de infección. Hay un riesgo toxicológico. ¿Por qué? Porque la sangre también tiene altos niveles de hierro y estos compuestos en exceso pueden ser tóxicos. Además, el hierro en sangre puede oxidarse y producir radicales libres que pueden dañar las células. ¿Por qué? Porque estos famosos radicales libres, al dañar la célula, puede predisponer a la persona a enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque hay una dificultad digestiva al comer sangre que nuestro intestino no puede quizá absorber bien, como proteínas, células que no son fáciles de digerir. Hay una evidencia histórica científica acerca de consumir sangre, aunque ahora una práctica religiosa que la prohíbe puede tener un origen en la prevención también de enfermedades. Y aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, Génesis 9, 4, perdón, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y es clarito, ¿no? Está antes de la ley, porque uno dice, no, que eso era de la ley. Pero aquí está clarito, esto es antes de la ley. Después la ley lo ratifica, porque la vida de la carne está en la sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ningún alma de vosotros comerá sangre. También, ¿por qué? Porque la sangre está en la vida. Entonces, el Señor lo prohíbe. Deuteronomio 12:23, solamente guarda de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida con la sangre. Ahora usted dice, ay, que eso era la ley, eso era el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento, en la gracia, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaba Pedro con María, con sus hermanos, aquí hubo una situación de conflicto porque ¿guardamos o no guardamos la ley? ¿Se circuncida o no se circuncida? ¿Guardamos el sábado o no guardamos el sábado? Entonces se reunió en un concilio para debatir estas cosas y dejaron solamente estas indicaciones para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos judíos. Y dice que se abstenga de comer sangre o de animal que ha sido estrangulado, de ahogado, y de Y de lo, fornicación.
No, sí. O sea, ¿qué es lo que tenemos que guardar entonces de la ley? Es todas las leyes con respecto a la fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? No adulterar, no cometer promiscuidad sexual, por decirlo así. Y también, ¿qué cosa? No comer sangre. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a los gentiles? Oye, deja a un lado los ídolos. El Señor no quiere que estemos adorando otras imágenes. Primero el Señor. No comas sangre, no comas ahogado. ¿Qué significa ahogado? Que al hombre se le, o sea, al animal se le estrangulaba nomás y no se le botaba la sangre y se la comían así nomás. Eso hace daño, porque esa sangre que está coagulada en esa carne, a la postre me puede provocar enfermedades. ¿Se da cuenta? La prohibición bíblica de comer sangre tiene una base espiritual y una base práctica, que hoy en cierta manera lo entendemos científicamente, que puede haber un riesgo infeccioso y toxicológico. ¿Se da cuenta? Eso con respecto a la sangre. Hay otra evidencia de la Biblia, en Génesis 10:25, que habla acerca de cómo se dividieron los continentes. Si usted se da cuenta cómo está nuestro globo terráqueo, los continentes pareciera que fuera un rompecabezas, que si se unen, podemos encontrar que podían unirse, ¿no es verdad? Bueno, hay un versículo clave que habla en Génesis 10:25, en la que dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y la palabra Peleg en el hebreo se llama terremoto. Así le pusieron, terremoto. Y quizá fue tan fuerte el movimiento que se llegaron a dividir la tierra. Hay muchas teorías. Yo cuando le estuve enseñando a los niños en ciencias sociales acerca de la división de la tierra, había muchas teorías. Pero una de las teorías que yo encontré que tenía mayor peso era la que dice aquí la Biblia. Según la Biblia, en los días de Peleg ocurrió una importante división de la tierra que podría interpretarse como una separación geográfica o una repartición entre pueblos o territorios. La teoría de la deriva continental la postuló en 1912 Alfred Weber, que propuso que hace millones de años existía un único supercontinente llamado Pangea. Y este supercontinente comenzó a fragmentarse y los fragmentos se desplazaron formando los continentes actuales. Y aquí lo vemos que lo hicieron como un dibujo, América Norte, Europa, África, que era como un solo continente, pero que hubo algo que sucedió que se dividieron. Y ahí en la Biblia habla de ese tal Pelé que significa terremoto. El nombre de él quedó ahí estampado en la Biblia, que puede haber ocurrido hace millones de años. Estas masas se dividieron en los continentes. Entonces acá en Génesis menciona que la tierra fue repartida en los días de Peleg, lo que en hebreo está relacionado con división o separación. Si usted se da cuenta, la historia siguió avanzando en Europa, en Asia, en Israel, ¿cierto? Que ahí donde después tuvo Abraham, pero después algo pasó que, acuérdense que Cristóbal Colón en 1942, si no me equivoco, descubrió el continente americano. Él pensaba que eran las Indias, pero en realidad era el continente americano. Entonces, y ahí eran puro indígenas. Entonces algo pasó que la gente en ese tiempo quedó como atrasada, como indios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tierra se siguió desarrollando en Asia, cuando vino Abraham. Si se da cuenta usted, las leyes de Dios, cuando nosotros, el pueblo de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que el Señor llamó a Abraham, una civilización que comenzó a crecer como los egipcios, luego vinieron ¿cómo se dice? Los babilonios, después vinieron los medos persas, después vinieron los griegos, y en fin, ¿cierto? Fueron civilizaciones que fueron creciendo en conocimiento, creciendo en ejército, creciendo en muchas cosas. Entonces, ahí nos damos cuenta de los gobiernos que existían en esa época, que obviamente después cuando se descubrió América, se volvió a colonizar, por decirlo así, con los ingleses, con los franceses, Inglaterra, españoles. Entonces, aquí nos damos cuenta que había sufrido, sí, una división física.
Bueno, algunos intérpretes ven esta referencia como una alusión a una gran división territorial, étnica, posterior a la dispersión humana cuando hablábamos de Babel. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 11 que habla de Babel? Que el pueblo era uno solo y estaban construyendo una torre que quería llegar hasta lo más alto, y el Señor vio eso y dijo, no me gusta esto porque son uno solo y se están poniendo como altivos, soberbios. El Señor bajó y les dio a todos un lenguaje diferente. Y eso también lo han descubierto personas que han estado estudiando los orígenes de las lenguas, en la que ellos mismos llegaron a una conclusión que teníamos nosotros una lengua primaria que luego se fue desarrollando cuando hubo esta repartición de la tierra. Y aquí vemos una reflexión bíblica sobre la Torre de Babel, Génesis 11, del 1 al 9. Ahí hablaban de un solo idioma, usaban unas mismas palabras cuando se decidieron construir esta ciudad. Y aquí vemos cómo el Señor, ¿qué hizo? Deshizo su orgullo y su intención de autosuficiencia, confundió las lenguas para que no se entendieran entre sí. Lecciones espirituales de esta famosa Babel, que la unidad humana sin Dios puede conducir al orgullo y a la autosuficiencia. Y esas cosas, a la postre, ¿qué viene? Destrucción. Dios interviene para recordar a la humanidad su dependencia y necesidad de Él. Si lo que más Dios quiere es que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a someternos a su voluntad, someternos a su palabra, someternos a Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero el hombre, como es soberbio, es rebelde, no quiere someterse a Dios y a la larga, ¿qué pasa? Se autodestruye. La diversidad lingüística y cultural es parte del plan y poblar la tierra. Aunque las lenguas sean distintas, Dios sigue siendo el soberano que gobierna sobre la historia humana. Y hay evidencia científica sobre el origen de los idiomas, que aquí dice que los lingüistas dicen que hay un lenguaje común ancestral, que derivan todas las lenguas proto-indoeuropeas, e incluso el lenguaje ancestral más remoto. Y ahí viene la explicación de la diversidad lingüística y de la difusión geográfica y genética a través de las migraciones humanas, que en la que comenzaron a dispersarse la diversificación cultural y lingüística. Y de hecho, mire, si usted analiza muchas historias de muchos pueblos, de muchas culturas, ya sea, por ejemplo, descubiertas ahí en la Patagonia, por ejemplo, incluso en la parte de la Antártida, culturas que están desarrolladas en diferentes continentes, saben que ellos tienen una historia de un gran diluvio, que todo se inundó de agua y que hubo una catástrofe de agua. Y eso ya estaba escrito en Noé. Y de hecho, si usted usted empieza a averiguar y empieza a escudriñar las diferentes culturas, se va a dar cuenta que ellos ya tenían esa información. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados, que Dios siempre ha sido el amo, dueño y señor de la humanidad. Y la ciencia puede explicar todo esto. Y antes de terminar, yo quisiera que reflexionáramos el Salmo 139. Yo le invito a abrir sus Biblias en el Salmo 139. Lo vamos a leer. Salmo 139. Nos dice, este es un salmo de David, pero aquí hay secretos maravillosos de nuestro cuerpo. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Dios conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón. Él escudriña. ¿Qué es lo que es escudriñar? Saca hasta lo más profundo, Él conoce hasta lo más mínimo de nuestros pensamientos. Mi andar y mi reposo. O sea, cuando yo camino, cuando yo estoy activo y cuando estoy durmiendo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y ya el Señor la conoce, o sea, conoce hasta lo mínimo de mis pensamientos. Dice, número 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Aquí el salmista David descubrió algo, conoció a Dios y conoció cómo Él te conoce mejor que tú mismo. Dios te conoce mejor que tú mismo. Y luego en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, en el versículo 13 nos dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y mire, por eso te alabo, Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi mamá, yo te alabo, te exalto, porque no fui abortada, no fui abortado, no sufrí una enfermedad genética. Gracias, Dios, porque puedo hablar, puedo adorarte. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, o sea, el Señor ya te conocía cuando tú estabas siendo formada. Bien en oculto que fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire, yo quiero ponga atención en esto. Dios te entretejió en lo más profundo de la tierra. ¿A qué se está comparando el vientre de la mujer? Como la tierra, como el lugar donde es depositada la semilla. Mire lo que dice Job. Vamos a ir a otro versículo. Dice, Job habla con el Señor en Job 10:10, que le dice, ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Mire, vamos a ver el versículo 9. Acuérdate, le está hablando Job a Dios, acuérdate que como a barro me diste forma. O sea, Dios lo formó y en polvo me has de volver. Después le dice, ¿no me vaciaste como a leche? Aquí está hablando en el momento que el papá o la mamá se unieron, el hombre eyaculó, por decirlo así, como leche, que fue vaciado en el vientre de la mamá. No me vaciaste como a leche y como queso me cuajaste. ¿Sabe que cuando habla de queso cuajaste, cuando el óvulo con el espermio se unen, se forma algo que se llama la morula, el embrión? Y son la división de muchas células que comienzan a dividirse. Es como el cuajamiento que se provoca en la leche. Usted ha visto la leche cuando se cuaja o no, que es como pequeños grumitos, así se forma nuestro cuerpo. Y luego en el versículo 11 dice, me vestiste de piel y de carne, porque ese fue el proceso que Dios fue haciendo en el vientre de la mamá. Porque Dios me vació a través, ¿cierto? Como la semilla, yo caí en el entretejido en lo profundo de la tierra. Dice, y me tejiste con huesos y nervios. O sea, Dios me empezó a formar el huesito, los nervios, los tendones, los músculos. Y luego, versículo 12, vida y misericordia me concediste. Y mire lo más importante, y tu cuidado guardó mi espíritu. Si estamos vivos hoy en día, es porque Dios ha cuidado tu espíritu. Es porque Dios te ha dado vida, es porque Dios tiene un propósito para con tu vida. Entonces, no dejes que el enemigo te trunque tu llamado. No dejes que el diablo te desvíe de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque tú fuiste formada con amor. Aunque tus padres no te quisieran, aunque tuviste problemas quizá en el embarazo, dice que su mano, tu cuidado guardó mi espíritu. O sea, tu espíritu estaba ahí guardado. Y mire lo que dice en el versículo 13. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. O sea, aquí Job le está diciendo a Jehová que estas cosas estaban cerca de Dios. O sea, para que usted vea, se dé cuenta cuánto le ama a Dios, cuánto usted es importante para Dios. Por eso que acá el salmista David decía, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y mire lo que dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, ya Dios me conocía, ya me había visto, me vio. Yo tuve un encuentro con Dios, ¿sabe dónde? En el embrión. Cuando yo era un embrión, yo ya sabía que ahí estaba Dios. Él guardó mi espíritu, Él estaba conmigo en ese momento. Y dice, y en tu libro, y acá está el genoma humano. Esto es lo que descubrió Francis Collins, este famoso genetista humano, el genetista del ADN, que dijo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que en la célula hay un código genético llamado genoma humano, que es un libro. Y en ese libro está escrito cómo yo voy a ser formado, cómo va a ser el color de mis ojos, cómo va a ser el color de mi piel, cómo va a ser mi cabello. Por eso que cuando uno descubre que yo fui formada con sus manos, yo ya no me tengo por qué avergonzar de mi cuerpo.
Yo ya no me tengo por qué avergonzar si soy gordita, si soy bajita, si soy chiquita, si soy crespa, si tengo pelo liso, si tengo pelo crespo. Él me ama, me creó así y soy importante para él. Dice, y en tu libro estaban escritos, por eso que el famoso Francis Collins le puso al genoma humano el libro de la vida, en base a este versículo bíblico. Todas estas cosas fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y mire lo que dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Es que cuando pensamos sencillamente cómo Dios me creó, yo digo, qué hermosos son tus pensamientos, Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Usted duerme, usted despierta, el Señor está contigo, no te deja, no te abandona, como lo dice Isaías. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso nuestro Dios. Se da cuenta que a través de estos pequeños enunciados, en la que yo les mostré, podemos ver la grandeza de nuestro Dios, podemos ver todo lo que está escrito en su palabra, en lo que científicos han descubierto en este tiempo. Y como yo le explicaba anteriormente, acá en una tablita, no se la alcancé a pasar completa, pero aquí habla de los senderos del mar, de lo innumerable de las estrellas, de la vida en la sangre, de la circuncisión, de los cielos que se extienden, de los tesoros de la nieve. Aquí podemos darnos cuenta, amados, de todas las cosas maravillosas que Dios creó para nuestro beneficio. Y ahí ustedes lo pueden estudiar con los versículos bíblicos de todo lo que Dios hizo y ha creado y cómo está todo evidenciado por las escrituras. Amén. Se gozan Dios. Amén. Voy a bendecir su vida. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan maravilloso. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Y queremos pedirte que tú sigas abriendo nuestra mente para conocer estas verdades maravillosas, Señor. Que podamos apreciarlas, que podamos reconocer y llenarse nuestros labios de alabanza. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy declaramos tu poder y tu grandeza, lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por crearnos. Gracias porque tu mano ha guardado nuestro espíritu. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.